vamos a ir ya. Estaba con los dos. Empiece quien quiera. Eh, Creo que, bueno, como decía, Trump ha tomado un grupo de medidas con relación a Cuba y pienso que una de las más importantes, porque trae consecuencias a todos los niveles, es el volver a incorporar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Cómo repercute esto en Cuba y en el exterior? Cualquiera de ustedes dos comience. Yo creo sinceramente que Trump es un hombre muy sincero. Eso es una cosa que hay que valorarle muy directo. O sea, él no anda con ambajes. Lo que dice, lo dice y con conocimiento de causa, ¿no? Y yo creo que eso te puede gustar más o menos lo que decida. Te puede gustar más o menos, pero por lo menos no se llama engaño, no hay vericuetos. Era evidente que si él lo último que hizo en su anterior legislación fue meter a Cuba como país financiador del terrorismo, era lógico que ahora lo volviera a meter, ¿no? O sea, no, yo creo que él tiene una postura, y así lo ha explicado, muy clara y muy abierta contra las dictaduras y, por supuesto, contra los regímenes comunistas, y yo creo que eso es lo que va a marcar su digamos, su tiempo, ¿no?, en la presidencia. Pero que afecta, pues claro que afecta, pero afecta en gran medida. Yo creo que el pueblo cubano no puede estar más afectado ya, te quiero decir, porque, o sea, no puede estar más afectado. Esto no va a afectar al pueblo cubano más de lo que está afectado. O sea, yo creo que esto a quien afecta es a la cúpula, ¿no?, del país realmente, ¿no? Esa penalización está destinada a eso. Otra cosa es que tenga éxito o no, ya veremos a ver. Sí, sí, de acuerdo con Elena, es un gran gusto estar con ustedes. Evidentemente la decisión de Biden en los últimos días de llevar a cabo esta política fue decididamente irresponsable, ¿no? Tanto por lo delicado del tema de la atención que ha tenido la dictadura cubana, porque justamente era un lame duck en los últimos días de su administración, así que parece ser aceptada la decisión tomada por Trump, que en definitiva abre también, por otro lado, en la política exterior en general de Trump hacia países comunistas y hacia procesos iliberales, si hay un enfoque global o si será particular de caso en caso, ¿no? Y si es esto último, bueno, yo creo que será bastante problemático, pero bueno, supongo que lo tocaremos en las próximas preguntas, ¿no? Parece ser una dura y correcta posición hacia Cuba. Tenemos que ver en qué medida la administración Trump también tiene claro la necesidad de enfocar otros procesos dictatoriales en la región y por fuera de la región, eh, con la misma fortaleza y concepción ideológica y no caer en pragmatismos desafiantes, ¿no? Mira, hay algo incluso que yo quería oír su criterio un poco. Yo pienso que esta ley incluso debería ser un poco más amplia, porque Cuba puede o no, no vamos a aseverarlo, no vamos a decir esto acá en el programa, eso lo tiene que decidir el gobierno de Estados Unidos, que maneja esta lista. Pero pienso que ahí debe incorporarse, porque Cuba puede que no esté patrocinando el terrorismo, pero Cuba es un estado terrorista y creo que eso hace más daño al pueblo cubano que esté patrocinando el terrorismo. Y realmente en Cuba el terror prima. Te hacen juicios falsos, te secuestran, te cercan, te botan de tu trabajo, te amenazan, y eso es terrorismo de Estado. Y yo pienso que sería importante que en esa lista te incorporaran países con estas características, que creo que Cuba, no cabe ninguna duda que es un Estado terrorista. ¿Algún criterio que ustedes tengan con relación a esto? Sí, no, el terrorismo de Estado en Cuba, claro que está a la orden del día, eso, absolutamente. No solamente eso, Pedro, sino que sus socios, ¿quiénes son sus socios? Los que practican los mismos métodos. O sea, es una cuestión que ya trasciende las propias fronteras cubanas, ¿no? Es una cuestión que ya se ve en otras partes, ¿no? Y su participación en diversos conflictos y la obligación y la manipulación para llevar a gente a luchar a sitios donde no les corresponde. O sea, es que pone en juego la vida de las personas, obliga a la gente de muchas maneras de hacerlo, y eso es un terrorismo encubierto. Sí, sí, efectivamente yo coincido con Elena, creo que efectivamente está clara la delimitación del gobierno cubano como una dictadura que ha violado y viola los derechos humanos, que tiene lazos
directos y no directos, indirectos, con distintas formas de terrorismo y de narcoterrorismo. Mi pregunta en todo caso es la misma que en mi participación anterior. En qué medida no debilita el enfoque hacia Cuba si esa dura posición del gobierno de los Estados Unidos hacia la isla no se corresponde con socios de la propia Cuba? Y uno inmediatamente piensa lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no? Y en qué medida eso no, al ser Venezuela también como Cuba un ámbito claro de narcoterrorismo, directo o indirectamente relacionado con el Tren de Aragua, en qué medida la política de Trump hacia Venezuela no debilita indirectamente la política hacia Cuba, ¿no? Eso es algo que hay que hablarlo, y yo creo que hay que explicarlo con claridad, ¿no? En qué medida esto que ha sucedido en Venezuela en los días anteriores no supone un golpe muy grande a la lucha contra la dictadura en la región, y no solo en la región, ¿no? Y indirectamente, entonces, indirectamente, favorece y fortalece a la dictadura cubana, independientemente que esta medida específica eh, hacia Cuba haya sido correcta, ¿verdad? Eso es un tema que hay que en forma muy transparente y contundente tocar, ¿no? Que, que, porque abre muchísimos interrogantes, o por lo menos a mí me los abre. Hernán, Me quedaba pensando, Pedro, hablábamos justamente hace no mucho, ¿no? La idea de que, bueno, llega Trump, nombra a un cubano americano, Marco Rubio, en la Secretaría de Estado. Marco Rubio hace su primera gira al exterior, eligiendo América Latina como destino. Hacía 100 años que esto no sucedía. Eh, y, eh, y tú mencionabas, envían un delegado o un representante del gobierno a Venezuela a negociar con el gobierno de Maduro para la liberación de presos americanos que estaban ahí. Eh, Daría la sensación de que el secretario de Estado y buena parte de su gabinete son personas que conocen muy bien la región, son personas que han estado designadas en la región y que han tenido roles importantes en la región y que, por ende, nos conocen bien, ¿no? No solo a Cuba, sino también Venezuela, Nicaragua y toda América Latina. La pregunta es, bueno, una primera pregunta es si eso es bueno o es malo, ¿no? Que nos conozcan bien. Y digo, si no será que precisamente porque nos conocen bien, van a jugar en esta dicotomía probablemente de no claridad. Elena hablaba de lo claro de Trump respecto de lo que piensa y dice. Quizás hacia América Latina el juego sea, y esto aventura en hipótesis, el juego sea precisamente lo opuesto. Estar en esta locura que es América Latina, entre un gris, entre un te apoyo y no te apoyo, estoy pero no estoy, eh, te combato pero no te combato, como para hacerle el juego un poco a América Latina en sus propios términos y no y quedarse en los grises. Claro, no sé si esto es positivo o negativo tampoco, pero piensa si no ves que puede haber algo. Bueno, es bien interesante, bien desafiante la pregunta. En relación a Marco Rubio, a mí me parece un gran candidato para un gran secretario de Estado, con una visión clara, por cierto, de la región y del mundo en cuanto a lo que sucede en Ucrania, en lo que sucede en el Medio Oriente, en lo que sucede en el estrecho de Taiwán. Y en ese sentido yo traigo a colación algo que probablemente hayan escuchado ustedes, yo lo escuché hace un tiempo y en principio lo descarté, pero ahora es para contestar en parte tu pregunta y forma también de reflexión y especulación. Algunos decían en algún momento, yo lo escuché de un analista europeo, decir, bueno, en principio Marco Rubio va a ser secretario de Estado, pero en verdad va a ser un secretario de Estado para América Latina, y Trump va a tener esta lógica transaccional con la lógica de los enviados especiales. Va a haber un enviado especial importante, con mucha relevancia para Ucrania, para el Medio Oriente, para China. Yo no sé cuántos enviados especiales más hay, pero bueno, por cierto, uno aterrizó en Caracas, ¿no? Así que incluso en lo que sería el métier y el área de especialidad, el área geográfica de especialidad de Marco Rubio, también hubo allí una diplomacia en este juego que hace Trump, ¿no? Del quid pro quo, de esta lógica transaccional que en algunos casos funciona y en otros no, pero que siempre a nosotros nos
aquellos que tenemos una concepción liberal profunda y que sabemos lo que ha pasado en las Américas, y en Cuba, en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua y en otros lugares en las últimas décadas, dudamos si eso que eventualmente puede tener un resultado positivo de corto plazo lo tendrá en el mediano y largo, ¿no? Así que en ese sentido, la aparición de Marco Rubio a mí me parece sumamente positiva, a mí me parece una persona en todo sentido muy sólida, con una visión clara, y la aparición de estos otros personajes, enviados especiales o lo que sea, que juegan esta lógica transaccional, me genera muchas dudas, y en un contexto en donde puede haber beneficios de corto, que en verdad tampoco sé cuáles son específicamente cuando hablamos de Venezuela, ¿no? Yo no veo ningún beneficio de corto plazo en lo que hizo Trump en Venezuela, sí veo enormes beneficios de mediano y largo plazo, por cierto, en Venezuela, en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en esa posibilidad de discutir al respecto, la entrada de personajes adicionales para la política exterior a mí me da muchas dudas. En parte porque coincido con la percepción de Rubio, pero independientemente, si no coincidiera con ella, la aparición de terceros actores, más allá de fortalecer en esa lógica transaccional al presidente, debilitaría a Marco Rubio, ¿no? Así que en ese sentido a mí me parece que es muy temprano, todavía son menos de 3 semanas, pero eso no deja de lado que no sea bien importante marcar las dudas que nos generan la política global, independientemente estemos de acuerdo con políticas específicas o en desacuerdo justamente con otras políticas específicas, ¿no? Así que esa sería parte de mi respuesta. Gracias, Pedro. Una pregunta, Elena, vinculado a lo que planteaba Pedro, me quedé pensando, y bueno, lo digo directamente, Marco Rubio, cubano-americano, con familia y mucha cercanía a Cuba, y una trayectoria, como decía Pedro, de anticomunismo, de lucha por los derechos y demás. ¿Podría haber ido a Venezuela, a Caracas, a reunirse con el gobierno de Maduro? Mira, ya sabes que yo soy la defensora de la comunicación, ¿no? A nosotros nos ha trascendido lo que se ha querido de esa reunión en Venezuela. Pero detrás de eso que hemos escuchado y que hemos visto, y esas sonrisas que hemos visto de Jorge Rodríguez y todas esas fotos tan estupendas, hay mucho más. Hay mucho más que lógicamente no trasciende, porque hay muchas cosas que no pueden trascender, porque si no, no pasan. No pasan. Pasan al imaginario popular y no pasan. Y yo, sinceramente, pienso que hay lo que la verdad esconde. Siempre hay algo por detrás que es donde está la guinda, que a nosotros se nos va. Yo no tengo ninguna duda que, por supuesto, que Marco Rubio no ha ido a congraciarse con Maduro, en absoluto. No tengo ninguna duda sobre eso, ¿no? Ni que tampoco creo que el presidente Trump quiera congraciarse con él. En cualquier caso, lo que estarían haciendo sería negociar, que es muy diferente que congraciarse, ¿no? Yo creo que la administración Trump se va, digamos, a señalar por la negociación. Tenemos que tener en cuenta que el presidente americano es un empresario, no es un político, no es, o sea, el do des de Trump es claro, ¿no? Y yo creo que tendrá que ejercer su fuerza para ello. Yo estaba pensando eh, que las acciones de hoy, las acciones actuales o las situaciones actuales de hoy siempre derivan del pasado, ¿no? Siempre vienen de atrás, ¿no? Por entender esta reacción de esos casi 80 millones de americanos que han votado a Trump, ¿no? Que son muchos millones, ¿no? De gente, o sea, porque ha sido muy clamorosa la victoria, ¿no? Hay que entender que los americanos son herederos de la doctrina Monroe, eh, eh, que ellos han pensado que tenían un papel que cumplir, que tenían que defender su continente o su espacio en contra de la colonización europea. O sea, ahí hay toda una doctrina, ¿no? Que eso está en el imaginario del pueblo americano, ¿no? Entonces, cuando Trump dice, por ejemplo, Europa se ha portado mal conmigo, ¿no? O con nosotros, ¿no? Si uno analiza la historia bien, con mesura, sin ponerte de ningún lado, tiene razón. Tiene razón, vamos a ver. Yo escucho a los europeos, yo vivo en Europa y quiero muchísimo a los europeos y adoro a todos estos diputados que hay en el Parlamento Europeo, no tengo ningún problema con ellos, como ustedes saben.
Pero yo creo que en la vida hay que ser justo, ¿no? En el análisis, ¿no? Europa es la cuna del comunismo, la cuna del nazismo, la cuna del fascismo. No solamente eso, sino que después todo aquello lo trasladaron a otras partes del mundo. Veas el caso de Cuba. ¿Qué hicieron con eso? Envenenar a todo un continente. Y yo pienso ahora mismo lo siguiente. Si América Latina, los dirigentes de América Latina fueran inteligentes y Trump fuera inteligente, este es el momento de hacer al continente americano la primera potencia del mundo y estarían preparados para ello. Pero para eso hay que superar ciertas cuestiones, ¿no? Que siempre hay. Pero yo creo que la gente que sabe negociar sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Yo mi consejo sería, de verdad, yo quiero muchísimo a América, ¿cómo no la voy a querer si soy cubana? ¿Cómo no la voy a querer? Y he visto todo el desastre que ha ocurrido en un montón de cosas, cómo se han enfrentado a países, a gobiernos, a personas, cómo se ha utilizado la política y la ideología para, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad. Todos los problemas son una oportunidad. Yo me acordaba de mi madre que siempre decía, hay L, hay L. Las cosas se tienen que poner muy difíciles y muy mal para que se pongan bien. Estamos ahí. Este es el momento de tomar las riendas del continente, América del Sur y América del Norte. Unirse, ponerse juntos, limar asperezas y hacer del continente americano lo que debe de ser. Eso es lo que yo pienso y lo que yo espero y lo que creo que también está en la mente de otros, no solamente mía, ¿no? Eso es lo que yo le deseo a toda América, entera, desde arriba hasta abajo, entera. Porque si uno ve las cifras y lee las cifras que yo las he estado leyendo estos días, del dineral que los americanos han dado para la ayuda internacional en todos los sentidos, uno se queda impresionado, impresionado, que yo hasta le decía el otro día a mi esposo, yo ya no sé escribir la cantidad de cifras porque se me van los números, no puedo ni escribirlas. ¿Qué, qué retribución ha tenido América por eso? Nada, ninguna, porque ha sido odio al prior fuera quien fuere, como dicen aquí los españoles. O sea, nadie le ha reconocido a los americanos la generosidad que han tenido. Salvaron a Europa de la Primera Guerra Mundial. Te quiero decir, han hecho de la Segunda, hicieron el plan Marshall, han ayudado muchísimo, te quiero decir, porque es así, nos guste o no nos guste. Todo el mundo aceptó las ayudas. Todo el mundo. ¿Qué retribución han tenido los americanos? Si lo pensamos fríamente, fríamente, ¿qué retribución han tenido? Ninguna, muy poco. Los europeos los ponen verdes. Los sudamericanos los ponen verdes, los chinos los ponen verdes, todo el mundo los pone verdes, porque son como los, bueno, como siempre, ¿no? El que manda siempre tiene como más ojos encima, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión también que hay un poquito que revertir, son cosas que hay que revertir. Yo no estoy 100%, por supuesto, en las cosas que dice Trump ni las que dice nadie, gracias a Dios, porque eso es lo que a mí me gusta de la vida, pero que yo creo que hay una base importante que deberíamos de hacernos mirar, ¿no? Entre todos un poco, la verdad. Bueno, un poco ahora para ir a otros aspectos acá. Ha causado mucho revuelo, o sea, Cuba, el gobierno cubano, con la aplicación de nuevo del capítulo 3 de la ley Gerburto y la lista restringida de Cuba. Hay tantos cubanos, o sea, tantos americanos que van a demandar sobre las propiedades confiscadas por el régimen, afecta eso tanto a Cuba y está Cuba en la lista restringida. Uno dice, cuando uno analiza que va a estar ahí Gaesa, va a estar toda esta gente, dice, Gaesa maneja miles de millones de dólares. ¿Y qué hace con esos miles de millones de dólares? Construir hoteles que no hacen falta en Cuba porque la capacidad de habitacional está en un 48%, ahora incluso ha bajado, y sin embargo no hay hospitales. No, o sea, no pienso que la aplicación de estos dos términos, la 3 de la Gerburto y la lista restringida, afecte en lo más mínimo al pueblo cubano. ¿Qué creen ustedes con relación a esto? Yo personalmente creo que no afecta nada. No afecta nada. Te quiero decir que
aquí, Pedro, los afectados son los que es el pueblo cubano, que está afectado por este sistema que bloquea absolutamente todo. Y ellos se pasan siempre con su narrativa, explicando y diciendo y hablando. Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay mucha más gente de la que pensamos que les hacen el juego también a ellos, ¿no? Que les hacen el juego. Eso es una cosa que es evidente, ¿no? Y entonces ellos montan mucho aguaje por cualquier cosa, que luego cuando uno va a la letra pequeña, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues que tú te fastidias y ya está, y bastante poco te fastidias para lo malo que ha sido, vaya. No sé cómo decirte, pero siempre como echando balones fuera, ¿no? Ellos siempre están como exonerándose, ellos son unos pobres que todo siempre les afecta y hinchan el globo hasta donde pueden y ahí está. Pero es absurdo también, porque los días están contados, te quiero decir, o sea, nada, no hay, la retórica no sirve, estamos en otro mundo y no sirve. Yo creo que ellos lo saben, ¿no? Y a esa hora, con todo este movimiento que está haciendo con los hoteles, me da la sensación a mí, desde aquí, estudiando otros procesos, habiendo visto, me da la sensación de que estos hoteles que están ahora montando cuando no hay turismo ni hay nada, se están posicionando porque saben lo que viene. Yo creo que se están apropiando de ciertas cosas, poner cosas a su nombre, para que luego cuando llegue el momento eso ya esté ganado, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí. No tengo certeza, pero por lo que oigo y lo que escucho, me parece que estamos en ese momento de tomar conciencia de que realmente, bueno, las cosas se acaban y no quieren quedarse en el aire, ¿no? Me parece a mí que eso es lo que está pasando ahora, ¿eh? Ya te digo que no es una percepción por las cosas que oigo, pero no tengo evidencias, ¿no? No tengo evidencias, pero que las cosas van por ahí y que estarán preocupados porque sí, porque ahora, fíjate tú qué va a pasar ahora con toda esta gente que va a mandar Trump a Guantánamo, por ejemplo. Pues tener esos cientos de miles de personas en Guantánamo le da al gobierno cubano, al gobierno americano, árbica para tener 2 barcos ahí en la bahía, ¿no? Porque están aparentemente protegiendo. O sea, hay muchos movimientos que van a venir todavía, ¿no? Que no los tenemos aquí muy claros, pero que van a venir. Que van a venir porque se ve que ese es el camino. Mira, hoy, por ejemplo, me llamó una sobrina mía, ahora con toda esta cuestión de la suspensión de la USA y tal, me dice, tía, pero tía, fíjate lo que ha pasado. Y digo, dime qué, Lucía. Oye, que yo trabajaba en UNICEF en Ginebra y ya no tengo trabajo. Te digo, ¿tú no sabías que UNICEF estaba financiada en gran parte por la USA? Me dijo, yo ni idea. Bueno, y como eso muchas cosas más que no se han dicho, ¿no? Que no están en el aire, porque ha sido siempre, desde Europa, el avance de América no gustó, porque Europa es la gran Europa, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Europa, que yo le decía, yo era una niña, una chica jovencita, yo le decía, papi, ¿qué hacemos aquí en Europa? Esta gente se cree que son la bomba, que son la bomba. Yo venía de Estados Unidos y Europa todavía no era la Europa de ahora, era una Europa de otro estilo. Decía, pero estos se creen que son, pero si Estados Unidos es mucho mejor, tiene unas casas mucho mejores, unas autopistas mucho mejores, unos aviones mucho mejores, todo mucho mejor. Y él me decía, hija, esta es la vieja Europa. La vieja Europa está también no ha sido capaz de crear unos Estados Unidos de Europa, no ha sido capaz, tiene muchas trancas todavía, ¿no? Y cuando tú estás acostumbrado a ser importante y viene otro y te pisa y dependes de, te sienta mal, te sienta muy mal. Y estamos en ese juego afectivo, emocional, político, económico, estamos en un cambio de sistema absoluto. Estamos en un New Deal completamente nuevo. Y tenemos que ser inteligentes, entenderlo, aceptarlo, movernos bien y poder sacar de esto algo positivo. Ese es el mensaje que yo creo que tenemos que interiorizar, que de aquí se puede sacar algo muy positivo, si tenemos las entendederas, ¿no? Para verlo y la capacidad para actuar, porque también no solamente es que lo veas, sino que tengas capacidad de hacerlo. Y yo creo que es fundamental, yo creo que también que se considere liberar a Cuba. Yo sigo haciendo el movimiento de la amnistía política, creo que es la única vía y la única manera que tenemos de abrir allí, y si allí se abre para bien, será
fantástico también para toda América y se abrirían muchas puertas, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo y es lo que yo traslado también a otros lugares, ¿no? Vayamos por ahí, porque lo que hay es que solucionar los problemas, no crear más y entendernos. Pedro, Sí, de algo. acuerdo, muy de acuerdo contigo, Elena. Yo creo que para la coyuntura cubana, ¿no? Uno tiene que pensar en qué se diferencia este momento de Cuba de los anteriores, cuando uno suponía que podía haber por fin una transición y un colapso del régimen. Muchas veces percibimos eso y no, hasta ahora nunca se ha cumplido. ¿Qué variables podemos mencionar que no estaban antes o no lo estaban en la dimensión que están ahora? A mí se me ocurren cuatro, ¿no? Una crisis económica profunda. En el pasado ha habido una crisis. Ha habido crisis económica, por cierto, en los 90 y en otros momentos. No sabemos qué envergadura tiene esta, si es incluso mayor a las anteriores, pero es bien importante. Una segunda variable es, bueno, un liderazgo político diferente a los anteriores. Fidel y Raúl tenían un carisma y una capacidad que yo creo que Díaz-Canel no tiene. Esa es una segunda variable. La tercera es Trump, ¿no? Es la convicción y vocación del gobierno de los Estados Unidos por utilizar recursos para que esto suceda. Y la cuarta variable, que eventualmente puede ser distinta, no sé qué te parece a ti, Hernán, ¿no? Que a mí me parece que puede entrar en juego para pensar por qué esta coyuntura podría ser distinta a las anteriores, es una América Latina sin ánimo de generalizar, porque América Latina es un conjunto de países, que ahora se encuentra, en perspectiva comparada con el pasado, o más distante o un poco más distante de la dictadura cubana. Aquellos que tenían simpatías la tienen menos, aquellos que eran neutrales son un poquito menos, y esto hay que matizarlo, y en verdad lo estoy diciendo, y lo estoy pensando a la vez, ¿no? Pero allí entonces se concatenan cuatro variables que a lo mejor son en un punto distinta a las situaciones del pasado en donde se pensó que podía darse una transición y no se dio, ¿no? La debilidad de Díaz-Canel, la diferencia con los liderazgos, los dos grandes liderazgos anteriores, una crisis económica de envergadura, una administración americana que tiene hacia Cuba, no hacia Venezuela, pero sí hacia Cuba, una plena convicción para buscar una transición, y una América Latina que a lo mejor en general hoy, sumando las partes, a lo mejor incluso por la propia cuestión venezolana, ¿no? por el desastre que hay en Venezuela, que uno lo liga directo e indirectamente con Cuba, entonces hay una conjunción de países de la región que antes tenían cierta simpatía o tenían cierta equidistancia y ahora tienen menos simpatía y bueno, y menos equidistancia, ¿no? Así que en ánimo de buscar un escenario optimista, a lo mejor la concatenación de estas cuatro variables puede ayudar a pensar. Tomo nota de las cuatro variables, las he apuntado, ¿eh? Las he apuntado. Sí, Elena, dale, sí, dale. adelante, Pedro, dale. No, dale. No, iba a agregar una que está vinculada a todo eso, que es el 11J, ¿no? O sea, me parece que hay un punto en el cual también la gente ha dicho basta, ¿no? Entonces, me parece que esto también es un elemento que antes no estaba tan presente como lo está ahora. Sí, Pedro. No, y hay otra cosa importante, el movimiento que está haciendo el representante de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitando disidentes, visitando periodistas independientes, o sea, se ve un movimiento que antes no se veía y el gobierno, que yo sepa hasta ahora, ha callado. No son los tiempos de hacer juicios de los 75 y demás por esta comunicación. Sé que Elena tiene que salir. Elena, algo que quieras agregar con relación a lo que hemos estado tratando. Pues mira, optimismo, fe, fuerza, digamos, reconciliación, muy importante de todos y que no decaiga, no podemos dejar que decaiga nada, porque yo creo que de verdad estamos en un momento muy, muy importante de la historia que merece la pena que echemos todo nuestro esfuerzo y también que seamos capaces de, hablando de negociar, que seamos capaces de negociar, que seamos capaces de entender y de que no vamos a ganar nunca el 100%, porque nuestro objetivo no es ganar, nuestro objetivo es solucionar. Enan. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. Elena. Gracias, Elena. Me está dando una paliza, ¿eh? Vale, un beso. Pedro, encantada de conocerte. Adiós, Pedro. Un gran gusto, Elena García. Hasta pronto.
Pedro, ¿algo con lo que quieras cerrar respecto quizás de cómo crees que pueda seguir esta gestión de Trump? Nos quedan 2 minutitos. Sí, en un punto que había hecho anterior a Elena, yo estaba de acuerdo, estoy de acuerdo, no sé qué piensan ustedes, pero incorporaría un matiz en cuanto, bueno, hay una negociación tras bambalinas y lo que se vio en Caracas no fue solo eso, sino hay negociaciones por detrás. Yo creo que probablemente es así, más allá de que yo creo que nunca hay que negociar con dictaduras, porque al final del día es peor negociar que no negociar con, con, con las opacas dictaduras. Una democracia negociando con una dictadura en algún momento pierde en esa mesa de negociación, porque una mesa de negociación es por definición un diálogo entre iguales y allí no lo hay. Mi matiz, el matiz que yo incorporaría es, bueno, eventualmente si tal vez haya una negociación tras bambalinas, pero no entiendo por qué tenía que hacerse en Caracas, ¿no? Ligado a, ¿hubiera ido Marco Rubio a Caracas? Decididamente no. Entonces, eso no fue una decisión de Marco Rubio, entonces evidentemente fue el presidente Trump, y eventualmente, si es que hay que negociar con Venezuela, cosa que yo creo que no hay que hacer, ni con Venezuela ni con ninguna dictadura, la dimensión simbólica de la visita allí supone un gran problema, porque eventualmente si hay negociaciones por detrás podían haberse hecho o estar haciéndose en otro lado, ¿no? Así que yo creo que es un punto que mal, muy incómodo, hay que tratarlo y exponerlo, porque es un golpe grande para la oposición venezolana, ¿no? En la propia Venezuela y fue por allí. Así que bueno, ese era un matiz que quería introducir por un comentario que había hecho Elena al respecto de las negociaciones siempre presentes. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y ha sido un gran gusto hablar con ustedes. Muchas No, gracias. eso, muchas gracias, Pedro. Un placer haber compartido contigo y conocerte por esta vía. Hernán. Dejamos hecha, luego de este programa, la invitación, como hacemos siempre, a nuestra audiencia para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por los canales y las redes digitales de Cubanet para seguir pensando Cuba.